6 de junio de 1944, 07 Depot 15. Playa de Omaha. El soldado Heinrich Sau, estacionado en el punto fuerte WN-62, ajustó con calma el cañón caliente de su ametralladora MG-42. En su bolsillo izquierdo, una carta de su novia. A la derecha, una creencia inquebrantable. Los arrojaremos de nuevo al mar antes del mediodía. 3 días antes, el propio Feldmarschall Rommel había inspeccionado esa posición, satisfecho con los campos de fuego y el hormigón armado. Lo que los alemanes llamaron el Muro del Atlántico fue, para ellos, la línea final entre la civilización y la invasión, y nadie allí creía que pudiera romperse. Esa certeza, sin embargo, estaba a punto de colapsar. En las horas siguientes, los defensores alemanes serían testigos de algo que sus manuales de combate no preveían: la transformación de la guerra en una ecuación industrial, sin tácticas, sin heroísmo individual, solo números. Innumerables barcos, aviones incesantes, suministros interminables. Este documental reconstruye el día D desde la perspectiva de aquellos al otro lado de la artillería, los soldados alemanes que descubrieron, ese amanecer, que estaban luchando contra las fábricas, contra la logística, contra la industria. Esperaban repeler una invasión. Al final, fueron enterrados por él. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier otra. En menos de 24 horas, casi 7.000 barcos cruzaron el Canal de la Mancha y pusieron 156.000 tropas aliadas en suelo francés, una fuerza de invasión que ni siquiera los generales alemanes más pesimistas habían predicho. Mientras las divisiones de la Wehrmacht contaban cartuchos, los aliados desembarcaron blindados a través de puertos flotantes, alimentando la playa con 15.000 toneladas de suministros al día. La doctrina del Reich, basada en la resistencia, encontró su límite en la industria enemiga, y todavía estábamos solo en el primer día. Si valoras este tipo de reconstrucción histórica, con datos reales, voces del otro lado de la trinchera y un análisis frío de los errores y decisiones que cambiaron el mundo, considera dejar el like y suscribirte. Este apoyo es lo que nos permite continuar desenterrando el backstage más incómodo y revelador de la Segunda Guerra Mundial. El Muro del Atlántico fue la construcción defensiva más grande de la historia militar moderna, extendiéndose más de 2.400 kilómetros desde Noruega hasta la frontera española. Fue concebido como un collar de hormigón armado, acero y minas, destinado a hacer que cualquier desembarco aliado fuera suicida. Hitler lo llamó el muro inexpugnable, una frase que rápidamente se convertiría en ironía histórica. En la playa de Omaha, solo uno de los sectores fortificados, el ejército alemán había colocado 8 búnkeres de artillería pesada, 85 nidos de ametralladoras, 45 lanzacohetes, 18 cañones antitanque, 6 pozos de mortero y 3.700 trampas explosivas en la zona de marea, entre puertas belgas, erizos checos y barridos de minas. Además, más de 6,5 millones de minas terrestres protegían la retaguardia. Para los generales nazis, el hormigón reemplazó a la movilidad. La doctrina alemana apostó a que sería más barato y más eficiente defender que atacar. Estaban convencidos de que los aliados nunca podrían cruzar este laberinto defensivo a gran escala, y mucho menos bajo fuego concentrado. Y técnicamente, los alemanes tenían razón. Si la guerra se hubiera detenido en el papel, lo que no previeron fue que sus cálculos se basaban en un enemigo convencional, no en un adversario con la capacidad industrial para la movilización total. En 1944, Alemania producía alrededor de 19.000 piezas de artillería al año. Estados Unidos, 105.000. La producción de minas terrestres aliadas superó la capacidad alemana en casi 5 veces. Los estadounidenses tenían reservas de municiones que podían soportar meses de ofensiva continua, mientras que los depósitos alemanes solo proporcionaron días de resistencia. Una defensa estática, por aterradora que sea, no puede resistir una ofensiva suministrada por fábricas que operan las 24 horas del día. Es en este punto que la arrogancia alemana se encuentra con la realidad logística del enemigo. Y si este número te impresiona, 105.000 cañones contra 19.000, escribe en los comentarios, la logística gana. Porque eso es exactamente lo que sucedió. Sobre el papel, el hormigón podía soportar cualquier cosa. Pero el documento no preveía buques de guerra capaces de disparar proyectiles de 635 kilos cada 30 segundos.
No preveía puertos artificiales que construyeran muelles en mar abierto en menos de 72 horas. No preveía que 1.200 aviones lanzaran bombas simultáneamente en puntos de ruptura específicos. Los búnkeres de Omaha fueron diseñados para resistir la artillería terrestre y los bombarderos de la RAF. Ningún ingeniero predijo que los acorazados de la Marina de los EEU estarían a menos de 10 kilómetros de la costa, apuntando directamente a las aberturas de ventilación de los sistemas subterráneos. Las paredes de hormigón se agrietaron. Los campos de tiro superpuestos estaban cegados por el humo. Lo que se suponía que era una zona de muerte se convirtió en un campo de confusión y pánico. Para empeorar las cosas, las mismas rutas de reabastecimiento de estas fortificaciones estaban expuestas a la interdicción aérea aliada, lo que hacía insostenible cualquier resistencia prolongada. La propaganda del Reich, transmitida por radio y periódicos, llamó al muro del Atlántico el escudo inviolable de la civilización europea. Rommel, en un informe enviado directamente a Hitler, declaró: «Si podemos detenerlos en las playas, la guerra será nuestra». Pero él mismo conocía la fragilidad del sistema. Carecía de recursos, mano de obra calificada y, sobre todo, movilidad. Lo que Hitler vendió como un muro, sus propios alguaciles sabían que era un collar de puntos débiles, conectados por la vanidad y el hormigón armado. Cada posición defensiva era un castillo aislado, imposible de reforzar rápidamente, carente de flexibilidad táctica y dependiente de una línea de suministro que los bombarderos aliados ya habían desmantelado. El error no fue solo estructural, fue conceptual. Alemania construyó un muro pensando en detener una fuerza de invasión del tamaño de la Primera Guerra Mundial. Lo que se vislumbraba en el horizonte en la madrugada del 6 de junio era algo diferente. Una operación intercontinental respaldada por una capacidad logística que superaba cualquier precedente. Las defensas fijas fueron vencidas no por un enemigo más fuerte, sino por un adversario más rápido, más abastecido y más adaptable. Para cuando el primer disparo del USS Texas golpeó Pointe du Hoc y la primera ola de LSVP desembarcó tropas en Omaha, la lógica defensiva alemana ya se había roto. Y lo que vendría después no era una batalla, era un colapso. Porque lo que los alemanes no sabían esa mañana era que la próxima arma aliada ya estaba en camino. No venía en el casco de acero, vino del cielo. En la mañana del 4 de junio de 1944, densas nubes cubrieron el Canal de la Mancha y soplaron vientos a más de 30 km/h. Para el mando alemán esto fue suficiente. Según los meteorólogos de la Luftwaffe, dirigidos por Walter Stumpf en París, no había posibilidad de una invasión en los días siguientes. La conclusión fue compartida con confianza por los altos mandos. El mariscal de campo Erwin Rommel, convencido por el pronóstico, abandonó el frente para celebrar el cumpleaños de su esposa en Herrlingen, llevándose consigo un par de zapatos de gamuza gris comprados en París. Otros generales siguieron su ejemplo, abandonando sus puestos de mando seguros de que la tormenta los protegería. La costa de Normandía entró en modo de rotación mínima. Se redujeron las patrullas navales. Los operadores de radar relajaron su atención y se liberaron unidades enteras para entrenamiento y simulaciones. Mientras los alemanes creían en la inviolabilidad del clima, los aliados apostaron por otra ciencia. A diferencia de Alemania, que operaba con pronósticos basados en observaciones locales y comunicaciones limitadas, los británicos y los estadounidenses habían construido una red meteorológica transatlántica. Las estaciones terrestres en Islandia y Groenlandia, así como los globos de sondeo y los vuelos de reconocimiento sobre el Atlántico Norte, permitieron un análisis temprano de las formaciones atmosféricas a miles de kilómetros de distancia. Desde esta red, el meteorólogo capitán James Stagg, jefe del equipo de pronóstico de la Fuerza Expedicionaria Aliada, identificó un fenómeno inusual, una ventana de 36 horas de clima viable, que se abre precisamente en la madrugada del 6 de junio. Fue esta brecha, invisible a los ojos alemanes, la que determinó el mayor movimiento militar de la historia. La ironía fue brutal. El cielo que los alemanes creían que estaba de su lado, de hecho, había traicionado su confianza estratégica. Basándose en datos incompletos, tomaron la decisión de bajar la guardia. Basándose en datos superiores, los aliados tomaron la decisión de invadir. Y esta diferencia no era solo de interpretación, era infraestructura. Alemania operaba con una capacidad de observación fragmentada.
Estados Unidos, por otro lado, había invertido mucho en aviación meteorológica, incluido el uso de bombarderos adaptados para vuelos a gran altitud sobre sistemas de baja presión. Estos aviones recolectaron muestras de viento, temperatura y presión, que procesadas por centros meteorológicos en Inglaterra, permitieron simulaciones precisas a corto plazo. James Stagg, cruzando datos británicos y estadounidenses, informó al general Eisenhower de la ventana de invasión. La respuesta fue inmediata. La operación Overlord comenzaría en esa brecha. Los alemanes, convencidos de que los cielos estaban cerrados, estaban ausentes. Fue el primer error, y no sería el último. Los informes internos del alto mando alemán muestran la sorpresa. A las 11:15 p.m. del 5 de junio, los operadores de radar Freya y Würzburg comenzaron a detectar actividad aérea anormal sobre el canal, formaciones masivas, bloques enteros apareciendo en múltiples direcciones. Aún así, los informes fueron ignorados. Para ellos, fue solo otro farol, otra operación de desinformación. Los aliados habían estado poniendo a prueba la paciencia de los radares durante semanas. Pero esa noche no fue una puesta en escena, era la realidad. Mientras los radares enviaban alertas ignoradas, cientos de barcos comenzaron a cruzar el canal. En tierra, aún reinaba el silencio. Los puestos de mando operaban de forma rutinaria. Los oficiales que se suponía que debían coordinar las respuestas estaban ausentes o dispersos en reuniones no relacionadas con el frente. A la 1 a.m. comenzaron a llegar los primeros informes de paracaidistas, pero fueron caóticos. Hubo informes de soldados británicos, estadounidenses y franceses. Algunos aterrizaron en el este, otros en el oeste. Las operaciones Titanic y Glimmer, con maniquíes de paracaídas y pirotecnia, crearon objetivos falsos, generando pánico y confusión en las comunicaciones. La inteligencia alemana, sin integración de datos en tiempo real, estaba abrumada. Las decisiones estratégicas se pospusieron o se tomaron en base a información falsa. Ningún general, esa mañana, tenía un mapa confiable de la situación, y esta desorganización comenzó mucho antes del primer disparo. Fue plantado en el momento en que el Reich subestimó el cielo. Alemania, que había dependido tanto de la superioridad aérea de la Luftwaffe en los primeros años de la guerra, ahora no sabía que el clima podía manipularse, no con máquinas, sino con información. Y en este punto, los aliados ya habían ganado la primera batalla, la batalla de la predicción. Al amanecer, comenzaron a aparecer en el horizonte barcos que nunca deberían haber cruzado el canal. Y entre los hombres que se despertaron en sus puestos de combate, un pensamiento se hizo inevitable. ¿Por qué nadie les había advertido? La respuesta estaba en el aire, y en el error de creer que las tormentas protegen a los imperios. Porque cuando el sol finalmente salió sobre la costa de Normandía, los alemanes se dieron cuenta de que el verdadero enemigo ya estaba allí. Y no vino de las olas, vino del cielo. A las 00:30 a.m. del 6 de junio de 1944, mientras los radares alemanes aún intentaban descifrar lo que se acercaba desde el canal, los primeros paracaidistas aliados ya caían del cielo sobre los oscuros campos de Normandía, pero no vinieron solos. Junto con las tropas reales de las divisiones aerotransportadas británicas y estadounidenses, también descendieron cientos de maniquíes de tela llenos de paja y explosivos, parte de las operaciones Titanic y Rupert, creadas para engañar, confundir y paralizar el comando alemán. Muchos de estos títeres iban acompañados de equipos de sonido que simulaban el ruido de disparos, gritos de soldados, explosiones e incluso transmisiones de radio falsas. La táctica era simple, hacer imposible distinguir lo real de lo ilusorio. Y funcionó. En menos de una hora, las unidades alemanas informaban de desembarcos simultáneos en docenas de lugares diferentes, con orígenes contradictorios. Algunos informes apuntaban a tropas británicas, otros americanos. En ciertos sectores, los paracaidistas parecían aterrizar hacia el oeste, en otros, al este. Nadie pudo establecer una línea de frente clara. El resultado inmediato fue la parálisis de la toma de decisiones. En ausencia de información confiable, muchos comandantes, entrenados para esperar órdenes de arriba, decidieron no decidir. A las 01:15, el mayor Hans von Luck, comandante del 125 Regimiento de Granaderos Panzer de la 21 División Panzer, solicitó autorización para atacar inmediatamente los puntos de desembarco detectados cerca de su sector.
La respuesta fue categórica: espere hasta que se aclare la situación. Von Locke registraría más tarde en sus memorias: en ese momento, supe que estábamos perdidos. Cada minuto que pasamos esperando fue una ventaja irreversible para el enemigo. Esta vacilación no fue una excepción, sino estándar. La doctrina de mando alemana, conocida como Auftragstaktik, permitía a los oficiales de campo cierta flexibilidad, pero en la práctica, después de años de centralización nazi, la cadena de decisiones estaba ahogada por el miedo y la burocracia. Los movimientos blindados requerían la aprobación del alto mando, y el alto mando estaba ausente, disperso o escéptico ante la amenaza. En ese momento, más de 13.000 paracaidistas reales ya estaban en suelo francés. Las divisiones aerotransportadas 80 y 101 a estadounidenses habían caído alrededor de Sainte-Mère-Église y Carentan, con la misión de cortar los carriles de refuerzo y confundir la retaguardia alemana. La 6. A División Aerotransportada Británica, al este, estaba tomando puentes vitales sobre el río Orne. En total, los aliados lanzaron 7 divisiones de paracaidistas y planeadores en las primeras horas del día D, una fuerza innovadora que operaba detrás de las líneas, en el corazón de la retaguardia enemiga. No fue solo audacia, fue un cálculo logístico. Estos soldados trajeron consigo radios, cañones antitanque, ametralladoras, médicos, ingenieros y mapas detallados de la región. Muchos estaban mejor informados sobre las carreteras de Normandía que los propios lugareños. Mientras tanto, los alemanes que intentaban responder se enfrentaban a un laberinto de órdenes contradictorias e información falsa. En varios casos, las unidades alemanas dispararon contra sus propios hombres, confundidos con invasores. El 6º Regimiento de Paracaidistas alemán, posicionado al sur, informó de que las compañías de la 352 a División de Infantería le dispararon. El caos no era solo externo, era interno. La ironía es brutal. El ejército más disciplinado de Europa, conocido por su rigidez y eficacia, se ha convertido en víctima de su propia estructura. Incapaz de reaccionar con agilidad ante lo impredecible, se detuvo frente a un enemigo que operaba con fluidez. Mientras los alemanes pedían permiso para mover un tanque, los aliados movían divisiones enteras sin esperar órdenes. La operación Overlord no solo estaba rompiendo una línea de defensa, un modelo de comando se estaba derrumbando. Los archivos del Bundesarchiv alemán registran más de 600 órdenes contradictorias emitidas entre las 00:30 y las 06:00 de la mañana del día D, que involucran a 17 unidades diferentes, la mayoría canceladas o anuladas antes de ser llevadas a cabo. Los informes de inteligencia tardaron horas en ascender en la cadena de mando, y cuando llegaron, ya estaban desactualizados. Al final de la noche, las tropas aerotransportadas de élite habían cumplido sus principales objetivos. El puente Pegasus estaba en manos británicas. Sainte-Mère-Église, el primer pueblo francés en ser liberado, ya estaba izando banderas aliadas. El acceso por carretera principal entre la retaguardia alemana y las playas de Utah y Sword se vio comprometido, y todo esto se hizo antes de que comenzara el desembarco anfibio. Se estaba construyendo un ejército completo en las costas de Alemania, mientras los generales todavía intentaban confirmar que era real. Cuando llegara el amanecer, el mar presentaría una segunda capa del plan, pero antes de eso, los cielos habían hecho su parte. Y para aquellos atrapados dentro de búnkeres oscuros, escuchando pasos provenientes de todas direcciones, el verdadero terror aún estaba por llegar, porque esa mañana los paracaidistas habían preparado el terreno, y la mayor fuerza naval de la historia estaba a punto de entrar en escena. Cuando los primeros tonos grises del amanecer comenzaron a delinear el Canal de la Mancha, los soldados alemanes todavía estaban tratando de dar sentido al caos de la noche. Pero lo que se reveló a la luz del día no fue la confusión, sino la materialización de lo imposible. Desde el horizonte hasta la costa, el mar parecía sólido, lleno de embarcaciones de todos los tamaños y formas, no docenas, no cientos, miles. En total, 6.939 barcos aliados avanzaron en coordinación hacia la costa de Normandía, formando la armada naval más grande jamás vista en la historia de la humanidad. Acorazados, cruceros, destructores, transportes de tropas, buques de desembarco, dragaminas, remolcadores, barcazas, transbordadores,
A los ojos de los observadores alemanes estacionados en WN-62, esto no era una flota, era el planeta en movimiento. Se dice que Bernhard Furking, un oficial de artillería, dijo a sus hombres: «El mundo entero ha venido a nosotros». En cuestión de minutos, lo que alguna vez fue superioridad estratégica, se convirtió en impotencia. La fuerza que la propaganda alemana clasificó como desorganizada, dividida y moralmente frágil, ahora marchaba silenciosamente con precisión industrial. Los barcos mantenían distancias, formaciones, tiempo y escala, no como soldados, sino como engranajes. El sonido no era de gritos ni órdenes, sino de motores, palas de hélice y acero. El impacto no solo fue operativo, fue psicológico. La disciplina prusiana, moldeada por siglos de entrenamiento militar, simplemente carecía de doctrina para ello. Las trincheras estaban listas para repeler las olas humanas, pero lo que se acercaba no era humano, era un engranaje vivo, un sistema. Los relatos de los veteranos alemanes describen una mezcla de parálisis, incredulidad y terror. Muchos dispararon sus primeros tiros sin ver objetivos. Otros dudaron, incapaces de creer que fuera real. La mayoría también esperaba que fuera un ejercicio de desinformación, una estratagema para desviar la atención de Calais. El problema es que los barcos seguían llegando, y con ellos, algo más. A las 05:35 am, comenzó el bombardeo naval. El USS Texas, posicionado frente a Point du Hoc, disparó sin ayuda 255 proyectiles de 14 pulgadas en 34 minutos, un volumen equivalente a toneladas de explosivo concentrado en un solo sector. HMS Warspite, un barco británico con décadas de servicio, fue el primero en abrir fuego el día D, lanzando un bombardeo que pulverizó las defensas costeras incluso antes de los desembarcos. Los búnkeres construidos para resistir los bombardeos de la RAF comenzaron a agrietarse. Algunas estructuras se derrumbaron antes de que el primer soldado aliado pisara la arena. Lo que siguió fue descrito por los veteranos como una lluvia de acero. Los artilleros fueron enterrados vivos, desenterrados por sus compañías y enterrados de nuevo en sucesivos ciclos de bombardeo. Las posiciones de mando perdieron contacto con sus secciones delanteras. En menos de una hora, la línea defensiva estaba parcialmente ciega. Y, sin embargo, el bombardeo naval fue solo la apertura. Cuando los primeros LCVP, los botes Higgins, se acercaron a las playas, llevando pelotones enteros en rampas móviles, los alemanes entendieron la escala del plan aliado. Cada barco destruido fue reemplazado inmediatamente por otros dos. Cada brecha abierta por el fuego alemán se llenó de nuevos soldados, nuevos suministros, nuevas máquinas. La defensa estática alemana, diseñada para repeler un ataque lineal y limitado, simplemente carecía de mecanismos para absorber la continuidad. No hubo alivio, ni pausa. La sensación, registrada por varios soldados alemanes, era que estaba tratando de contener el mar con sus brazos. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. La doctrina aliada no era ningún secreto, era pública, ensayada, anticipada, pero Alemania prefirió creer en su propia propaganda. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado sobre el funcionamiento oculto de la guerra. Porque con cada minuto que pasaba esa mañana, una certeza se consolidaba en el corazón de las defensas alemanas. Ya no se trataba de ganar, se trataba de sobrevivir a lo inevitable. Y lo inevitable ni siquiera había pisado la playa todavía. Ese papel recaería en un arma que disparaba 200 rondas por minuto y operaba al borde del acero. Una ametralladora que intentaría, por sí sola, contener el mar. Al comienzo de la guerra, la Luftwaffe aterrorizó al continente. Los bombardeos en Londres, Varsovia y Rotterdam se llevaron a cabo con precisión quirúrgica. Sus haces se convirtieron en leyendas, sus luchadores en símbolos de una nueva era de guerra relámpago. Pero el 6 de junio de 1944, cuando el destino de Europa dependía de dominar los cielos de Normandía, la Luftwaffe no apareció. Entre los miles de aviones aliados que sobrevolaban la costa francesa, solo dos Focke-Wulf Fu-190 rompieron el silencio alemán. A las 08:30 de la mañana, el mayor Joseph Pepys Priller y su compañero Heinz Wodarczyk sobrevolaron Sword Beach y llevaron a cabo un solo ataque con ametralladoras contra posiciones británicas.
En sus diarios de guerra, Priller escribió: «Yo comandaba toda el ala. Consistía en 2 aviones. El ataque fue breve, simbólico y completamente inocuo. La ausencia de la Luftwaffe no fue una coincidencia. Fue un síntoma de una derrota estratégica. En 1940, Alemania producía casi 11.000 aviones al año. En 1944, ese número era de apenas 40.000, y estaba disminuyendo ante la destrucción sistemática de sus fábricas, depósitos de combustible y pistas de aterrizaje. Estados Unidos, con producción en varios estados y fábricas operando en 3 turnos, alcanzó más de 96.000 aviones en el mismo año. Solo el 6 de junio, las fuerzas aéreas aliadas volaron 14.674 salidas sobre Normandía, bombardeos, cobertura de casas, misiones de interdicción, reconocimiento y apoyo directo de las tropas de desembarco. Fue una campaña aérea a escala industrial, coordinada, constante. La superioridad aérea ya no era una cuestión de capacidad individual, era una cuestión de reemplazo. Por cada caza alemán derribado, los estadounidenses produjeron 10. Por cada litro de combustible perdido, los aliados vertieron cientos de barriles en las playas, incluso abasteciendo de combustible a los jeeps directamente desde la costa. La Luftwaffe, agotada por el frente oriental, sin reservas y sin cobertura de radar confiable, no pudo movilizar ni siquiera el 2% de lo que los aliados lanzaron sobre Francia ese día. El cielo, que una vez había pertenecido al águila alemana, ahora pertenecía al equipo aliado. El coronel Günther Scholz, veterano de la Luftwaffe, declaró en su testimonio de posguerra: «Teníamos pilotos, no teníamos aviones, teníamos hangares, no teníamos combustible, y sobre todo, no tuvimos tiempo». La operación Overlord fue precedida por meses de bombardeos estratégicos contra objetivos industriales alemanes. La campaña aliada, dirigida por la 8ª Fuerza Aérea de EU y el Comando de Bombarderos de la RAF, golpeó refinerías, plantas de rodamientos, plantas de energía y centros logísticos. Cuando llegó el día D, Alemania era una sombra de lo que fue. Muchos de los cazas disponibles estaban fuera de posición o fueron retenidos para una posible defensa de Calais, y los pocos que quedaron no pudieron despegar por pistas bombardeadas o por falta de órdenes claras. La doctrina alemana, que una vez celebró las maniobras agresivas, ahora se encontraba atrapada en la inmovilidad. Al mismo tiempo, el comando de caza aliado coordinó cientos de escuadrones en rotación continua. Los cazas P-51 Mustang volaron desde Inglaterra y unas horas más tarde, aterrizaron en pistas de aterrizaje improvisadas en la propia Normandía. La aviación aliada no solo dominó los cielos, sino que creó aeropuertos donde aterrizó. La Luftwaffe, que había prometido a los soldados de la Wehrmacht protección contra cualquier invasión, se había vuelto irrelevante, y esta irrelevancia tuvo consecuencias inmediatas. Cada movimiento alemán para reforzar el frente fue expuesto, interceptado y destruido incluso antes de que llegara al combate. Convoyes blindados, camiones de suministros, columnas de infantería, todos se convirtieron en objetivos móviles en un campo abierto controlado desde arriba. El Generaloberst Hans Jesonek, uno de los principales arquitectos de la Luftwaffe al comienzo de la guerra, había predicho que, sin el dominio aéreo, Alemania estaría condenada a una defensa desesperada. Esta predicción, ignorada por Hitler, se hizo realidad en Normandía. La ironía es amarga. El país que revolucionó la guerra aérea fue, unos años más tarde, asfixiado por ella. El Reich apostó por pilotos legendarios. Los aliados invirtieron en fábricas, reabastecimiento de combustible en vuelo, ingeniería de pistas, reparaciones móviles y capacidad de entrenamiento masivo. Cuando llegó el ataque, no vino con alas, vino con líneas de tiempo, vino con estadísticas, vino con producción a escala. Y mientras los pocos aviones alemanes que quedaban dudaban en tierra, los cielos de Normandía pertenecían al arsenal de la democracia. Pero si el aire ya no era de Reich, la costa aún prometía resistencia. Porque había un hombre en un búnker, con una M42 apuntando a la playa, y un arsenal de 13.500 cartuchos listos para disparar. A las 6:35 am del 6 de junio, Heinrich Sau apretó el gatillo de su MG42 por primera vez ese día. El campo de visión frente a él, cuidadosamente calculado durante semanas, ofrecía una línea de fuego directa al sector este de la playa de Omaha. Su arma, una de las más letales jamás producidas en Europa,
disparaba a una impresionante velocidad de 200 disparos por minuto. Durante las siguientes 9 horas, Seow registraría aproximadamente 13.500 disparos. Desde el interior del búnker WN-62, el joven alemán observó el avance aliado con precisión mecánica e intentó, solo, contener el mar. A su izquierda, los oficiales gritaban coordenadas. A su derecha, los soldados murieron enterrados en los impactos de la artillería naval. Pero la ametralladora siguió avanzando, ráfaga tras ráfaga, intervalo tras intervalo, calentando el cañón hasta que se deformó. En sus relatos, publicados décadas después, Seow describe la sensación de creciente impotencia. Derribaría docenas. Regresaron por cientos. Cada barco destruido fue reemplazado rápidamente. Cada soldado que cayó fue seguido por otros 3. El enfriamiento de los estadounidenses fue menor que el tiempo de choque psicológico de los defensores. Al mediodía, los cartuchos se acumulaban en masa alrededor de su cuerpo. Su posición seguía siendo operativa, pero su mente comenzaba a fallar. Este fue el instante en que la doctrina alemana encontró su punto de ruptura. La lógica de desangrar al invasor se derrumbó frente a las matemáticas del reemplazo. El soldado que había sido entrenado para mantener la línea hasta la última bala, descubrió que el enemigo no necesitaba retirarse, simplemente lo reemplazó. La fuerza aliada no avanzaba con valentía, sino con logística. Todos los regimientos estadounidenses que pisaron la arena habían recibido suficientes suministros para 7 días de combate continuo. Cada pelotón tenía comunicación por radio, apoyo de artillería naval en tiempo real y cobertura aérea constante. Mientras los alemanes racionaban las municiones, algunos cañones recibían solo 4 proyectiles al día. Los destructores aliados disparaban cientos de rondas por hora. Fue una guerra en la que el tiempo jugó en contra de los defensores. Con cada minuto que pasaba, aterrizaban más blindados, se acumulaban más suministros y más unidades completas. Emergían del mar como columnas ininterrumpidas. En el sector de Seow, la defensa resistió durante horas, pero no avanzó ni un centímetro. Era como disparar contra la corriente. Las olas regresaron, siempre. En otras posiciones, los soldados alemanes informaron del mismo fenómeno. Algunas ametralladoras se quedaron sin municiones en menos de 2 horas. Otros se quedaron atascados debido al sobrecalentamiento. Y todos, sin excepción, no lograron contener la línea enemiga. El choque material, término acuñado más tarde por los historiadores militares, define precisamente este momento, cuando la mente del soldado, frente a una fuerza que no se retira, se derrumba. La disciplina se convierte en miedo, la confianza se convierte en desesperación, y la misión se convierte en mera supervivencia. La ametralladora MG-42, celebrada como la Sierra de Hitler, ya no era un arma. Fue un grito, un gesto desesperado contra un enemigo que parecía inagotable. La ironía es brutal. El arma de mayor ritmo de la guerra, diseñada para dominar el campo de batalla con potencia de fuego, se había convertido en el símbolo de la inutilidad frente al exceso. Cuando Seow finalmente se rindió, deshidratado, rodeado de cartuchos vacíos, miró hacia los barcos en la costa y murmuró una sola frase: «No se detienen». Era el testimonio crudo de un hombre que había sido testigo de lo imposible, la irrelevancia táctica frente a la abundancia estratégica, porque mientras apretaba el gatillo miles de veces, los estadounidenses simplemente consiguieron más municiones, más hombres, más vehículos. El mar se había convertido en una fábrica. El horizonte, la línea de montaje y el sonido de la ametralladora, que alguna vez fue un símbolo de fuerza, ahora era solo un eco de la derrota. En los días siguientes, los aliados consolidarían sus posiciones con una velocidad abrumadora. Pero mientras esto tomaba forma, un nuevo tipo de arma estaba surgiendo en los flancos. Tanques con mayales para detonar minas, lanzallamas embarcados, puentes móviles y armaduras adaptadas. Los inventos de un ejército que no solo luchaba sino que también innovaba en tiempo real. En la siguiente parte, estas máquinas, que parecían haber salido de una ficción, cambiarán para siempre la lógica de la resistencia terrestre alemana, porque lo que el Reich llamó ingeniería de defensa estaba a punto de chocar con la creatividad mecánica de los Hobart Funnies. A las 2 p.m. del día D, la mayoría de las fuerzas alemanas a lo largo de la costa de Normandía ya estaban operando por debajo del 40% de su capacidad de fuego. Baterías costeras enteras,
como la de Longues-sur-Mer, habían disparado hasta el último proyectil, incluso antes del desembarco completo. En WN-60, los artilleros informaron que se les había dado munición para resistir hasta 3 días de ataque continuo. Duró 6 horas. La doctrina defensiva alemana se había construido sobre premisas lineales. Un ataque limitado, en un sector predecible, con la posibilidad de refuerzo en 24 horas. Pero el día D no fue una batalla, fue una fábrica en movimiento. En todo momento, toneladas de municiones, combustible, suministros médicos y repuestos fueron arrojados a las playas, por buques de carga, barcazas y oleoductos flotantes. Lo que los alemanes esperaban que fuera una tormenta, se convirtió en una ocupación continua, y esto expuso una debilidad estructural que la propaganda no mencionó. Alemania no podía reponerse. Con cada carretera bombardeada, cada puente destruido y cada convoy interceptado desde el aire, el sistema logístico del Reich comenzó a fallar. La artillería pedía granadas. No había ninguno. Las ametralladoras pedían correas. No fueron suficientes. Los tanques pedían combustible. Recibieron silencio. El enemigo, por otro lado, trajo sus propios caminos. Al final del primer día, los ingenieros aliados ya habían establecido caminos móviles de acero y pasarelas de goma sobre la arena, capaces de sostener tanques, ambulancias y camiones pesados Sherman. Uno de los hitos de esta operación fue el puerto artificial de Mulberry, cuya construcción comenzó unas horas después de que comenzara la invasión. Era el equivalente a desmantelar un puerto en Inglaterra y reconstruirlo en la costa francesa, con muelles, grúas y diques flotantes. Mientras los alemanes intentaban defender un ferrocarril, los aliados crearon una base de suministro de ingeniería móvil. El sargento Kurt Hagemann, un operador de radio en una batería costera, registró en su diario: «Nos prometieron que los camiones vendrían al anochecer. Nunca llegaron. Ni el siguiente mensaje. Las líneas de comunicación también fueron atacadas. Las estaciones de radio móviles aliadas bloquearon e interfirieron con las transmisiones alemanas, lo que obligó al uso de mensajeros a pie, muchos de los cuales nunca llegaron. La 352 División de Infantería perdió contacto con 2 de sus 3 compañías antes del mediodía. A las 5 de la tarde operaba prácticamente a ciegas. Un informe interceptado por el Servicio de Inteligencia británico mostró que una unidad de artillería alemana a la altura de Vierville-sur-Mer había disparado todos sus proyectiles de 79 metros y comenzó a usar municiones de calibres incompatibles, tratando de adaptar viejas armas de repuesto, en vano. Fue una operación remendada, donde la improvisación reemplazó a la doctrina, y donde la derrota dejó de ser una posibilidad y comenzó a convertirse en una cuestión de tiempo. Haga una pausa por un momento y considere esto. En 1944, Estados Unidos producía 41.000 millones de rondas de municiones al año, más de 100 millones al día. Esto es 15 veces más que toda la producción alemana en el mismo periodo. Si estos datos te sorprendieron, comenta a continuación con «La logística gana», porque ese fue el verdadero punto de inflexión. El Reich creía que podía ganar con disciplina, pero el enemigo fue abastecido por números, no por órdenes. A medida que avanzaba el día, la diferencia de ritmo entre los dos bandos se convirtió en un abismo. Mientras los aliados desembarcaban nuevas unidades en ciclos continuos, infantería, blindados, ingenieros, médicos, artillería de apoyo, los alemanes perdían hombres, municiones, comunicaciones y combustible, sin reemplazos a la vista. Las carreteras donde se suponía que llegarían los refuerzos estaban bloqueadas por cráteres, árboles caídos, autos destrozados y bombarderos que daban vueltas en órbitas fijas, esperando cualquier señal de movimiento. La Luftwaffe, incapaz de volar, no ofreció cobertura. Los Panzers, cuando podían desplegarse, a menudo tenían un alcance de solo 40 a 50 kilómetros, un alcance que era inútil frente a la distancia y la vigilancia aérea constante. La máquina de guerra alemana, tan famosa por su precisión mecánica, se estrelló, y se detuvo no por falta de coraje o tácticas, sino por falta de piezas, rutas, combustible y aliento. La superioridad aliada no solo se manifestó en el número de soldados, sino en la continuidad. Los estadounidenses no necesitaban ser más rápidos o tener más experiencia. Era suficiente para que siguieran viniendo, y continuaron. El general Edgar Feuchtinger, de la 21ª División Panzer, confesó años después:
No podíamos luchar contra Estados Unidos. Podríamos luchar contra sus soldados, pero no su industria. Y la industria aún no lo había demostrado todo, porque mientras los soldados alemanes se retiraban, el nuevo frente de ingeniería avanzaba. Era el momento de los puentes que caminaban, los tanques que nadaban y las máquinas diseñadas para hacer lo imposible: cruzar obstáculos, atravesar defensas y convertir la arena en suministros. En el próximo capítulo, veremos cómo lo que parecía creatividad era en realidad preparación, porque en la guerra moderna, improvisar es perder, planificar es ganar. A las 11 a.m. del día D, la 21ª División Panzer, que constaba de unos 17,000 hombres, 127 tanques y cientos de vehículos blindados, estaba teóricamente en una posición ideal para lanzar un contraataque devastador entre Caen y Bayeux. Era la única gran unidad blindada alemana al alcance directo de las playas, y su doctrina exigía una acción inmediata frente a una invasión. Pero había un problema. Hitler aún no había autorizado el movimiento, y sin esta autorización, ni siquiera un tornillo se movió. Mientras los comandantes de división esperaban respuestas de un alto mando aislado, fragmentado y aturdido por la información contradictoria de la noche anterior, los aliados ya habían establecido cabezas de playa, posicionado artillería ligera, desembarcado blindado Sherman y asegurado rutas de suministro a lo largo de la costa. A las 2:45 p.m., finalmente, llegó la orden de atacar, pero ya era demasiado tarde. La división avanzó a lo largo de caminos abiertos, bajo cielos dominados por la RAF y la Segunda Fuerza Aérea Táctica estadounidense. En pocos minutos, el movimiento se convirtió en un ejercicio de supervivencia. Los cazas británicos Typhoon, equipados con cohetes antitanque, cayeron sobre las columnas blindadas con precisión quirúrgica. Un solo escuadrón destruyó o inutilizó más de 30 vehículos. La 21ª División, que se suponía que era el martillo de la respuesta alemana, se retiró en fragmentos. Mientras tanto, en el flanco oriental, la Operación Maillard estaba vertiendo 256 planeadores Horsa y Amilcar sobre Normandía, transportando tropas británicas, jeeps, cañones antitanque, radios e incluso obuses ligeros. En solo 20 minutos, una fuerza aerotransportada equivalente a una brigada completa aterrizó en campamentos improvisados, sin necesidad de pistas ni apoyo previo. Los planeadores, estructuras simples de madera, tela y aluminio, transportaban una fuerza letal con precisión matemática. Además, muchos eran reutilizables. El contraste fue simbólico y brutal. Por un lado, tanques alemanes de más de 40 toneladas, blindados hasta los dientes, con una potencia de fuego devastadora, pero paralizados por decisiones centralizadas, rutas comprometidas y ausencia de cobertura aérea. Por otro, estructuras ligeras y silenciosas, sin armamento propio, que tocaban el suelo y proporcionaban inmediatamente movilidad, coordinación y refuerzo. La imagen es emblemática del nuevo paradigma. El Tercer Reich creía en la fuerza del acero. Los aliados respondieron con la fuerza de la movilidad. Y esta movilidad no fue improvisada. Fue el producto de fábricas, cálculos, ingeniería y una doctrina que aceptaba el caos como parte del plan. La diferencia entre los dos mundos se consolidó no solo en efectividad, sino también en velocidad. Mientras la burocracia alemana todavía debatía si Caen debía ser defendida o abandonada, los aliados ya estaban rodeando la ciudad. Mientras las líneas telefónicas alemanas eran cortadas o interceptadas, las radios aliadas operaban en tiempo real, conectando unidades terrestres con barcos, aviones y centros logísticos en Inglaterra. A partir de ese momento, Alemania no solo perdería batallas, perdería el tiempo. Y en una guerra industrial, perder el tiempo es perderlo todo. El general Hans Speidel, jefe del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos B, resumiría el fracaso en una frase fría y directa: no perdimos por falta de coraje, perdimos debido a la lentitud. Pero esta lentitud no fue accidental, fue estructural. Y sería castigada en las próximas horas con algo que ningún búnker podría detener: puertos flotantes, oleoductos móviles y un sistema de suministro que convertiría la playa en una base. En el próximo capítulo, veremos cómo los estadounidenses crearon lo imposible: puertos que flotaban, carreteras que surgían de la arena y oleoductos que cruzaban el canal bajo el agua, mientras Alemania todavía intentaba mover sus tanques. En la tarde del 6 de junio de 1944,
Cuando las divisiones estadounidenses ya avanzaban hacia el interior de Normandía, la maquinaria de guerra alemana estaba operando, o tratando de operar, en silencio. Pero no el silencio estratégico de la sorpresa. Era el silencio de la parálisis. Desde las primeras horas de la mañana, los comandos de la resistencia francesa, coordinados por el SOE británico y la OSS estadounidense, habían saboteado cables telefónicos, destruido estaciones de conmutación y eliminado mensajeros a lo largo de las rutas de comunicación. En menos de 8 horas, más de 500 puntos de transmisión alemanes habían sido neutralizados. La retaguardia, donde estaban los generales y estrategas, no podía comunicarse con los hombres en la línea del frente. Y la línea del frente no escuchó nada, excepto el sonido de barcos, aviones de combate y explosiones. Los pedidos que llegaban de los cuarteles generales de Caen, Saint-Lô o París simplemente no llegaban. No había cable, no había radio. Y lo que es peor, cuando la radio funcionaba, se interfería. El equipo de guerra electrónica aliado, a bordo de barcos, aviones e incluso planeadores, invadió las frecuencias alemanas con mensajes falsos, ruido, códigos encriptados e incluso transmisiones de radio teatrales, diseñadas para confundir a los operadores. La famosa disciplina alemana, basada en una jerarquía rígida y el cumplimiento de órdenes verticales, simplemente se ha fragmentado. Los capitanes actuaron por su cuenta. Los sargentos vacilaron. Los comandantes de las baterías esperaban coordenadas que nunca llegaron. El caos coordinado de los aliados sofocó el organigrama fijo del Reich. La Wehrmacht era una máquina sin nervios. La doctrina Truppenführung, que enfatizaba la obediencia al comandante inmediato y la ejecución precisa de las órdenes desde arriba, se derrumbó en ausencia de flujo de mando. El coronel Friedrich Meindl, a cargo de una unidad de paracaidistas en el área de Carentan, informaría más tarde que su último contacto con el cuartel general fue a las 3:45 am. Después de eso, operó durante 36 horas sin recibir instrucciones formales, y con sus mensajeros capturados o asesinados antes de cruzar a 3 millas de distancia. La rigidez alemana, que había sido su fortaleza durante la invasión de Polonia, Francia y Yugoslavia, ahora se convirtió en una prisión operativa. Mientras tanto, los aliados operaban con redundancia. Si fallaba un canal de comunicación, había 3 en reserva. Si un comandante caía, el segundo al mando recibía automáticamente el paquete completo de la misión. Las tropas estadounidenses aterrizaron con radios portátiles SCR-300, que permitieron el contacto directo con las unidades vecinas, la artillería naval, el apoyo aéreo y el comando de la división, todo en tiempo real. Cada pelotón era, en teoría, una unidad autónoma. Por el contrario, los pelotones alemanes necesitaban autorización a nivel de compañía para maniobrar, pero la compañía no tenía señal. El resultado fue un tipo de guerra asimétrica que ya no dependía únicamente del armamento, sino del flujo de decisiones. Y en este nuevo campo, los aliados tenían una ventaja insuperable: la descentralización. La estructura de mando estadounidense permitía a un teniente tomar decisiones críticas sin pedir autorización al mando superior. Esto aceleró las reacciones, creó elasticidad táctica y, sobre todo, mantuvo el ritmo. Alemania, por otro lado, fue ahogada por su propia doctrina. Los generales gritaron órdenes de silenciar las radios. Los operadores escribían en teclados que no llevaban a ninguna parte. Cada minuto de silencio era una trinchera conquistada por el enemigo. Los propios informes de inteligencia aliados lo confirman. Entre las 06:00 y las 22:00 del día D, las interceptaciones de radio detectaron una caída del 87% en el volumen de transmisiones militares alemanas en comparación con un día normal. No fue censura, era la ausencia. Todo el sistema había sido silenciado, no por bombardeos, sino por sabotaje, interferencias y estrategias electrónicas. El Generaloberst Friedrich Dollmann, comandante del 7º Ejército Alemán en Francia, estuvo sin contacto directo con 4 de sus divisiones durante más de 18 horas. Sus decisiones se tomaron en base a mapas obsoletos, rumores e informes obsoletos. La batalla que comandaba ya había cambiado de forma y ubicación cuando sus órdenes finalmente llegaron al frente. Y cuando lo hacían, a menudo caían en manos de soldados muertos, posiciones abandonadas o radios destruidas. Era como tratar de volar un avión con los instrumentos apagados. La percepción de la guerra era retrógrada, parcial e ilusoria.
Alemania estaba luchando contra un enemigo que ya estaba 2 pasos por delante. Y más, luchó sola, porque sin comunicación, cada unidad se ha convertido en una isla, sin mando ni control, sin mapa común, sin voz unificadora. La fuerza del Reich era ahora una colección de células armadas y aisladas, cada una luchando por sí misma. Fue la desintegración de un sistema, no solo de un ejército, y este colapso, aunque silencioso, era visible. Por cada teniente estadounidense que pedía fuego de apoyo y recibía un bombardeo naval en 2 minutos, había un comandante alemán esperando una orden que nunca llegaría. La balanza ya no se volcó, se había caído, pero la mayor ironía estaba por venir. Porque mientras Alemania perdía el control de sus propias tropas, los aliados conectaban, por primera vez en la historia, toda una operación de invasión desde un sistema integrado de ingeniería, inteligencia y comunicación. En el próximo capítulo, veremos cómo esta red invisible fue sostenida por estructuras aún más impresionantes, puertos artificiales, tuberías sumergidas y bases móviles, creadas no en el campo de batalla, sino en las fábricas. Porque, después de todo, mientras el Reich perdía batallas por falta de voz, Estados Unidos ganaba con cables, hormigón y previsión. En la noche del 6 al 7 de junio de 1944, después de un día completo de resistencia desesperada, el alto mando alemán finalmente autorizó una maniobra que se había retrasado durante horas. El contraataque blindado hacia las playas. Fragmentos de la 21ª División Panzer y las unidades restantes de la 12. ASS Hitlerjugend comenzaron a moverse a lo largo de las carreteras secundarias normandas, con la esperanza de que la oscuridad ofreciera una oportunidad para la sorpresa. Era la última carta, un avance nocturno con tanques Tiger y Panzer IV para empujar a los aliados hacia la arena. Pero había un error fundamental en la premisa. La noche ya no pertenecía a la sombra. A las 11:11 p.m., los paracaidistas británicos del 6º Batallón Aerotransportado encendieron bengalas de radio. 1 minuto después, el cielo nocturno sobre las carreteras entre Caen y Bayeux estaba iluminado por docenas de balizas lanzadas por artillería ligera y proyectiles de fósforo blanco. Cada rayo de luz fue seguido, segundos después, por el rugido de un proyectil naval que atravesaba el cielo. Los destructores aliados, estratégicamente posicionados frente a la costa, se habían preparado para este momento. Equipados con radar de disparo y coordenadas preprogramadas enviadas por observadores terrestres y aéreos, sus torretas giraban en sincronía y el bombardeo comenzaba antes de que los tanques alcanzaran el alcance visual. No había lugar para la corrección. Cada disparo era preciso. Columnas blindadas enteras fueron destruidas mientras aún estaban en marcha. En una de esas incursiones, una unidad de la 12 PASS perdió 16 de 19 tanques antes de que abriera fuego. Los sobrevivientes informaron que no se oía el sonido de un motor enemigo, ni pasos, ni aviones. Solo la luz, y luego el impacto. Lo que los soldados alemanes interpretaron como un escudo de la noche, se convirtió en una muestra de vulnerabilidad. Para cada intento de avanzar, había un observador aliado ya con los ojos posicionados, transmitiendo coordenadas en tiempo real. La radio allí era un arma, geografía, mapa de tiro, y la oscuridad, un mito roto. La fragilidad alemana aumentaba con cada kilómetro recorrido. Sin cobertura aérea, con rutas predecibles y doctrina centralizada, los vehículos blindados se convirtieron en objetivos fijos en campo abierto. Mientras tanto, los destructores estadounidenses como el USS Frankfurt, el USS Harding y el USS McCook actuaron como fortificaciones móviles. Con cañones de 5 pulgadas y un alcance de más de 10 millas, 16 kilómetros, dispararon de forma intermitente pero precisa en cada punto de aglomeración detectado. La coordinación fue tan refinada que en ciertos sectores, los artilleros de los barcos recibieron correcciones directamente de los observadores a solo 300 yardas del enemigo. El fuego estaba tan cerca que en muchos casos salvó compañías enteras de infantería que estaban a punto de ser invadidas. En una de estas intervenciones, en el sector de Pointe du Hoc, los disparos de un solo destructor repelieron un ataque alemán con tanta precisión que los cráteres posteriores formaron una barrera natural para los soldados estadounidenses. La visión que se estaba formando para los alemanes era la de un enemigo invisible, omnipresente y técnicamente superior. Las explosiones vinieron de donde no se esperaba. Los disparos,
desde donde no era visible. La sensación de ser observado por algo más allá de la comprensión humana comenzó a extenderse entre los soldados del Reich. El terror dejó de ser psicológico, se volvió metafísico. Las cartas interceptadas de los soldados alemanes en las semanas siguientes revelarían este temor. Saben dónde estamos, incluso sin vernos. Disparan antes de que pongamos la radio. Disparan cuando tratamos de pensar. Fue el colapso de la esperanza. Porque cuando el contraataque falla incluso en la oscuridad, todo lo que queda es esperar la próxima ofensiva del enemigo, que nunca se detiene. En la lógica de la Wehrmacht, la noche era un momento de reorganización, reposicionamiento, planificación. Pero para los aliados, fue solo otra parte del día. Un paso cronometrado de la operación. Nada más. A las 02:17, los observadores aéreos todavía estaban dando vueltas sobre Carentan. A las 3 de la madrugada, los equipos de ingeniería todavía estaban ensamblando puentes. A las 4 a.m., los suministros seguían llegando en barcos de carga. No hubo descanso. No hubo tregua. El ciclo logístico aliado era independiente del reloj. Era constante. El general Leo Geir von Schweppenburg, comandante del Panzergruppe West, resumiría el escenario en una reunión de emergencia el 7 de junio. Nos ven en la oscuridad, nos escuchan en silencio y nos golpean antes del primer movimiento. Esto no es solo una invasión. Es una disección, pero lo que aún no sabía era que esa operación tenía una infraestructura que iba más allá de los barcos y los tanques. En las horas siguientes aparecerían estructuras gigantescas e imposibles en las playas, puertos que flotaban, caminos de acero que crecían en la arena, y tuberías invisibles que cruzaban el canal bajo las olas, porque la mejor arma de los aliados aún no se había disparado. La ingeniería industrial que convirtió las playas en ciudades y la guerra en producción. En la mañana del 9 de junio, 3 días después del desembarco inicial, los soldados alemanes que aún resistían en las colinas alrededor de Arromanches observaron algo que parecía un espejismo. Estructuras metálicas que emergían del mar, como esqueletos de edificios hundidos. Pero no se hundieron, se conectaron, se expandieron, se pararon sobre pilares flotantes. En menos de 72 horas, los aliados habían transportado, ensamblado y comenzado a operar desde 2 puertos artificiales completos, los llamados Mulberry Harbors. Cada uno de estos era capaz de recibir buques de carga medianos, descargar suministros directamente en las playas y alimentar las líneas de suministro sin depender de un solo puerto francés. La ingeniería aliada no solo imaginó esta estructura, sino que la produjo en masa y la ensambló en medio de la guerra. Las piezas de los puertos flotantes habían sido construidas en astilleros británicos y enviadas por remolcadores al Canal de la Mancha como un rompecabezas titánico. Había muelles modulares, muelles móviles, plataformas con amortiguadores e incluso rompeolas hechos de barcos hundidos a propósito. Cada sección fue identificada, numerada e integrada en la otra en un horario preciso. No fue solo improvisación, fue ejecución industrial con precisión quirúrgica. Mientras los alemanes todavía intentaban reactivar las estaciones de ferrocarril de Caen, los estadounidenses ya descargaban 4.500 toneladas al día en Mulberry Bay, en la playa de Omaha. Una semana después, este número superaría las 9.000 toneladas por día, y en el punto álgido de la operación, el volumen total superaría las 15,000 toneladas por día, incluidos tanques, municiones, piensos, repuestos, suministros médicos y combustible. A modo de comparación, la capacidad de suministro del puerto de Le Havre, cuando estaba operativo antes de la guerra, era de 10.000 toneladas diarias, y estaba arreglado. Los Mulberry eran móviles e invulnerables al sabotaje terrestre. Esta fue la cara más devastadora de la guerra moderna. No la explosión, sino la continuidad. Para los aliados, el campo de batalla era solo el final de una línea de producción. Cada soldado, cada proyectil, cada rueda, era el último tramo de una cadena que comenzaba en Detroit, pasaba por Liverpool, continuaba hasta Portsmouth, embarcaba, cruzaba el canal y desembarcaba con cita previa. Para los alemanes, el campo de batalla era el comienzo de todo y también el final. No había forma de expandir, redistribuir o compensar las pérdidas con velocidad. Las vías férreas fueron destruidas. Las carreteras fueron bombardeadas. Los almacenes eran objetivos diarios. La logística alemana estaba bloqueada geográficamente. La de los aliados ignoró la geografía.
Una de las secciones de Mulberry Harbors se llamaba Whale. Consistía en un puente flotante de cientos de metros, anclado al fondo marino, que seguía la marea y soportaba el tráfico constante de camiones de suministro, las 24 horas del día. Conectaba el carguero con suelo francés como si fuera una carretera suspendida. Era literalmente un camino desde el mar. Un oficial alemán capturado en Gold Beach declaró: «Cuando vi el puerto, supe que habíamos perdido. No solo estaban ocupando, estaban trasladando la guerra aquí. Y si quedó impresionado por la escala de esta operación, vale la pena detenerse por un hecho. A lo largo de 1944, Estados Unidos produjo más de 87,000 vehículos militares, el equivalente a 240 por día. Alemania produjo menos de 20,000 en el mismo periodo, 4 veces menos, 4 veces más lento, 4 veces más vulnerable. Si esto te sorprendió, comenta con poder absoluto, porque el poder de la guerra ya no era el poder de matar, sino el poder de seguir adelante, y seguir y seguir. Los convoyes aliados desembarcaron como un reloj. No había lagunas. La logística era el verdadero frente. Por cada granada disparada, había 10 más que venían del mar. Por cada jeep destruido, uno nuevo bajaba por el puente de las ballenas. Mientras Alemania luchaba por el ahora, los aliados construyeron el después. Era un ciclo interminable, y ya no dependía de la suerte, la posición o la valentía. Dependía del sistema, y el sistema ya estaba en su lugar. El general Wilhelm Falley, comandante de la 91ª División de Infantería, fue asesinado por paracaidistas en las primeras horas del día D. Cada intento de reposicionar sus fuerzas encontró obstáculos físicos y materiales: falta de combustible, columnas destruidas, caminos intransitables y, ahora, puertos que operan en el mar, como si Inglaterra se hubiera extendido hacia Francia. Y había más. Los ingenieros aliados no se detuvieron en los puertos. Pronto vendrá el oleoducto submarino Plutón, el próximo capítulo de este asalto logístico a la lógica de la guerra. Porque si los puertos trajeran vehículos, el oleoducto traería lo que lo mueve todo: combustible. Y entonces, ni siquiera el océano separaría a los tanques aliados de su suministro. En los mapas del alto mando alemán, la respuesta al desembarco aliado era clara. Los refuerzos blindados saldrían de la campiña francesa y aplastarían la cabeza de playa antes de que se consolidara. Las divisiones Panzer, orgullo de la Blitzkrieg, todavía existían. Fue suficiente para moverlos. Pero en la práctica, este movimiento nunca sucedió según lo planeado. La división Das Reich, una de las formaciones más temidas de las Waffen-SS, recibió la orden de marchar desde Montauban, en el sur de Francia, hasta la región de Normandía, un recorrido de aproximadamente 800 kilómetros. Según los cálculos originales, el movimiento debería tardar entre 3 y 4 días. Tomó 17, y cuando llegó, ya no era la misma unidad. De los más de 200 vehículos blindados que comenzaron el despliegue, menos de 140 estaban operativos. Las pérdidas no provinieron de batallas, sino de emboscadas, sabotajes, ataques aéreos y fallas mecánicas. Lo que parecía un ejército de élite se redujo a un convoy fragmentado, agotado y parcialmente desmovilizado antes de encontrarse con el enemigo. Esta fue la verdadera revolución estratégica de los aliados, la guerra de interdicción. En lugar de enfrentarse a las divisiones alemanas en la playa, decidieron evitar que llegaran. Los puentes fueron destruidos por misiones precisas de la Fuerza Aérea. Los ferrocarriles fueron bombardeados sistemáticamente. Los cruces logísticos eran objetivos prioritarios. Durante los meses previos al día D, los aliados ejecutaron la Operación Transporte, una campaña aérea centrada en paralizar toda la movilidad alemana en la Francia ocupada. Más del 50% de las estaciones de tren entre el sur de Francia y el norte resultaron dañadas. Alrededor del 70% de los puentes principales estaban intransitables. Cada kilómetro recorrido por un tanque alemán era una ruleta de explosiones, cráteres y orugas destruidas. Por cada columna que avanzaba, 10 trenes se detenían por falta de ruta, y los que avanzaron lo hicieron bajo constante amenaza. En promedio, un avión aliado voló sobre territorio francés cada 40 segundos durante el mes de junio de 1944. Los caminos se convirtieron en corredores de la muerte. Las tropas de la Luftwaffe, ya reducidas, no pudieron cubrir las divisiones terrestres en movimiento. La superioridad aérea aliada no se trataba solo de proteger el cielo, sino de regular el tiempo de guerra.
El general Heinz Lammerding, comandante de Das Reich, resumió la frustración de la marcha. Cada camino era una invitación al bombardeo. Cada puente, una trampa. Avanzamos como presas guiadas al matadero. Y mientras los refuerzos alemanes se prolongaban a 40 millas por día, los aliados desembarcaron divisiones completas en 24 horas. La 92ª División de Infantería de los Estados Unidos desembarcó el 10 de junio, y ese mismo día ya había establecido contacto con unidades avanzadas en el interior. Esta vez la asimetría es una de las claves para entender la derrota alemana en Normandía. Mientras el Reich intentaba moverse, Estados Unidos ya estaba listo para el siguiente paso. El tiempo, en este escenario, era más letal que cualquier arma. Cada hora de retraso costaba puestos, fortalezas y vidas. Cada día perdido daba más espacio al enemigo. La famosa eficiencia operativa de Alemania, basada en la velocidad y el impacto, fue anulada por un enemigo que no necesitaba huir, solo detenerlo. La lentitud se convirtió en ruina. La artillería aliada no esperaba la confrontación. Estaba esperando el desplazamiento. Interceptó el movimiento antes de llegar. La logística estadounidense no solo abasteció el frente, sino que dio forma al campo de batalla. Lo que los alemanes no entendieron a tiempo fue que los aliados no solo luchaban contra ejércitos, lucharon en rutas y ganaron con mapas. Por cada convoy destruido en su camino hacia el frente, se ganaba una batalla sin ser librada. Y todavía había un factor oculto: la resistencia francesa. Grupos de saboteadores destruyeron vías por la noche, atacaron cables de comunicación, ralentizaron convoyes con barricadas y eliminaron a oficiales aislados. La división Das Reich perdió docenas de hombres en emboscadas de maquisards armados con explosivos rudimentarios. El avance ya no era solo militar, era un cruce en terreno hostil. Y mientras tanto, el frente se estaba consolidando. Llegaron más tropas aliadas. Aterrizaron más equipos. Se tomaron más kilómetros. Y los refuerzos alemanes, atrapados en un bucle de retrasos, nunca pudieron seguir el ritmo. La idea misma de contraataque se volvió obsoleta. Era como tratar de luchar en cámara lenta contra un enemigo acelerado por las fábricas y la ingeniería. Y en este escenario, una nueva estructura emergió de debajo de las aguas, invisible a los ojos, pero capaz de abastecer todo un frente. El oleoducto sumergido que transportaría combustible de Inglaterra a Francia. Porque si las divisiones alemanas morían por falta de movimiento, las divisiones aliadas se movían con combustible que cruzaba el océano sin barcos, sin trenes, sin vulnerabilidad. Y eso lo cambiaría todo. La doctrina militar alemana se forjó en la velocidad, la precisión y la excelencia técnica. Cada tanque Panther era una pieza de ingeniería refinada. Cada caza Messerschmitt, una obra maestra aerodinámica. Cada ametralladora MG-42, un ejemplo de letalidad calculada. Pero había un problema. La perfección no escala. En el frente de Normandía, esta limitación se convertiría en una sentencia. Cuando los tanques británicos Cromwell fueron diezmados por una emboscada alemana en las afueras de Tilly-sur-Seulles, los aliados no detuvieron el avance. Simplemente reemplazaron los vehículos perdidos con nuevas unidades, enviadas días antes desde Inglaterra. Al día siguiente, la misma brigada blindada regresó al combate con números casi idénticos. No hubo impacto estratégico. La pérdida fue prevista, absorbida y compensada. Para los alemanes, cada vehículo blindado perdido era una ausencia prolongada. El tiempo promedio de reemplazo de un tanque Panzer destruido en Francia fue de 28 días, cuando había suministro. El reemplazo de motores dañados, cañones inoperativos u orugas rotas requería piezas específicas que provenían de Alemania por orugas destruidas. En muchos casos, los vehículos alcanzados simplemente fueron abandonados, no por inutilidad táctica, sino por falta de piezas. La guerra para los alemanes era un juego de precisión absoluta, y el margen de error había desaparecido. El contraste fue brutal. Por cada avión de combate que los aliados perdieron en una misión, había otros 4 listos para despegar. Los oficiales aliados informaron casos en los que el mismo escuadrón operaba con reemplazos continuos. Nuevos pilotos, nuevas piezas, aviones de repuesto. El cielo de Normandía era un reflejo del suelo, una abundancia que no se detenía. Los pilotos de la Luftwaffe operaban con combustible racionado, reparaban aviones con piezas canibalizadas y municiones limitadas. Se contaron los proyectiles. Las ametralladoras se sobrecalentaron, y los mecánicos, entrenados apresuradamente,
Intentaron mantener máquinas complejas con herramientas improvisadas. El abismo creció. En el combate de infantería, la escena se repitió. Los marines estadounidenses tuvieron acceso a granadas en un volumen tan alto que muchas fueron desechadas sin usar. Las raciones completas se suministraban por vía aérea. Las radios funcionaban con baterías de repuesto. Cada unidad se suministró con redundancia planificada. Los soldados alemanes, por otro lado, compartieron municiones, improvisaron cuerdas, repararon botas con alambre de cobre y reutilizaron cinta de ametralladora hasta que se atascaron. Una carta interceptada de un oficial de la 350ª División de Infantería resume la angustia. Tenemos coraje y posición. Tienen todo lo demás. La fuerza del Reich no solo estaba siendo superada, sino que estaba siendo absorbida por un adversario que podía errar y seguir adelante. La industria estadounidense fue diseñada para esto. El modelo fordista, la producción en serie, la planificación inversa del suministro y la división modular de piezas hicieron que cada falla fuera una variable esperada. Los errores alimentaron el sistema. En los Estados Unidos, fábricas como Willow Run producían un bombardero B-24 por hora. Una línea de montaje que no dormía, no dudaba, no se detenía. Al mismo tiempo que se reportaba una pieza dañada en la parte delantera, otra ya estaba en camino de ser reemplazada. La guerra, para los estadounidenses, era un ciclo. Para los alemanes, una línea recta con un punto. Y cuando se acercaba a ese punto, no había una segunda oportunidad. La estructura industrial del Reich, centrada en múltiples proveedores, fábricas dispersas y dependencia de materias primas vulnerables, no podía competir. El acero era escaso, caucho importado en riesgo, el aluminio saboteado. E incluso si la pieza correcta hubiera estado disponible, la línea de transporte ya podría haber sido bombardeada. La superioridad ya no estaba en los campos de batalla, estaba en los cobertizos. Y eso lo redefinió todo. Cuando un escuadrón aliado perdía una operación, regresaba completa 2 días después. Cuando una unidad alemana fallaba, desaparecía. La guerra de desgaste, que tanto había favorecido a los alemanes al comienzo del Frente Oriental, ahora jugaba en su contra. Porque en 1944, solo un lado podía sangrar sin morir. Y esa era la verdadera supremacía. Un dato resume el colapso. Mientras Estados Unidos produjo más de 100.000 aviones entre 1943 y 1944, Alemania apenas superó los 20, 0-0, y gran parte de ellos sin pilotos experimentados ni combustible. La Luftwaffe murió sin abandonar el suelo. Si esta diferencia de escala le impresiona, comente. La logística gana, porque detrás de cada victoria en Normandía había una línea de producción a 7.000 kilómetros de distancia. Y mientras los alemanes veían cómo su maquinaria de guerra se vaciaba con cada enfrentamiento, los aliados se preparaban para la siguiente fase, una operación de avance logístico sin precedentes, respaldada por un combustible invisible que cruzaba el canal y convertía las playas en plataformas móviles de conquista. El nombre del proyecto era Pluto, y estaba a punto de salir a la luz. En las trincheras excavadas apresuradamente en las colinas cercanas a Saint-Lô, un grupo de paracaidistas alemanes de la 3ª División Fallschirmjäger observa el horizonte. Silencio. Luego el trueno. No el trueno natural, sino el de las columnas blindadas estadounidenses, avanzando con apoyo aéreo y artillería de precisión. Durante días, estos hombres resistieron con habilidad, disciplina y coraje. Cada movimiento fue calculado, cada munición racionada. Habían sido entrenados para luchar hasta el final, pero ahora por primera vez ya no sabían qué final esperar. Dispararon contra las columnas enemigas y vieron aparecer a otras 3. Destruyeron tanques, solo para ser flanqueados por otros que venían de caminos que ni siquiera estaban en los mapas. La radio transmitía órdenes desconectadas de la realidad. La comida estaba fría, el agua escasa, el sueño inexistente. Pero peor que todo esto fue la sensación de impotencia. Un sargento anotó en su diario: luchamos con toda la técnica que tenemos, pero no se detienen, y no tenemos por dónde empezar. El colapso aquí no fue táctico, fue psicológico. Ya no había motivación patriótica, ni esperanza de victoria, solo la creciente duda de que todo había sido en vano. Los anotadores experimentados comenzaron a cometer errores en sus cálculos. Los comandantes dudaron en ordenar retiradas, por temor a la desobediencia. En muchos momentos,
La resistencia alemana comenzó a disolverse sin luchar, como si la presencia estadounidense fuera suficiente para romper la línea. Un testimonio registrado por un capellán del ejército estadounidense relata el encuentro con un soldado de las Waffen-SS que se rindió sin luchar. Estaba llorando, no por miedo, sino porque sabía que nada de lo que había hecho en 3 años de guerra servía de nada ahora. Ese era el nuevo campo de batalla, la mente. El avance aliado ya no necesitaba ofensivas continuas en todos los sectores. Fue suficiente para mantener el ritmo. La avalancha de hombres, tanques, suministros y aviones creó un efecto acumulativo, la realización de la inevitabilidad. Incluso las unidades más endurecidas comenzaron a considerar el cautiverio como una salida lógica, no como traición, sino como supervivencia emocional. Y aquí, la guerra reveló su nueva cara. Ya no requería soldados legendarios, requería tonelaje, coordinación y reemplazo. El héroe individual fue aplastado por el engranaje de una máquina que no valoraba la gloria, sino los resultados. Y si te gusta desentrañar estas escenas de guerra menos conocidas entre bastidores, donde el poder logístico destruye las certezas más rápido que las bombas, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos seguir revelando los engranajes ocultos de la historia. Porque mientras las tropas alemanas buscaban huecos para respirar, los ingenieros aliados se preparaban para eliminar la última variable logística, el combustible. Ya no por barcos, ya no por barriles, sino por tuberías invisibles bajo el mar. El nombre del plan era Plutón, y convertiría el océano en una pipa de guerra. En la mañana del 13 de junio de 1944, un solo tanque alemán emergió de los árboles cerca del pueblo de Villers-Bocage, en Normandía. Al mando, Michael Wittmann, as blindado, condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble, un símbolo viviente del ideal del soldado perfecto del Tercer Reich. En cuestión de minutos, su tripulación destruyó toda una columna británica. Hubo 14 vehículos eliminados en fila, tanques, vehículos blindados de reconocimiento, camiones de municiones. La precisión fue quirúrgica, la audacia legendaria. Los británicos se retiraron presas del pánico. La hazaña le valió a Wittmann un nuevo nivel de idolatría dentro de la propaganda alemana. Pero lo que parecía una revancha gloriosa era en realidad un eco del pasado. Porque unas horas más tarde, los refuerzos británicos sellaron el perímetro. Y al día siguiente, los tanques regresaron, reemplazados por piezas nuevas, tripulaciones frescas, apoyo aéreo constante. La misma columna que había sido aplastada el día anterior ya estaba reanudando la ofensiva. La victoria de Wittmann no cambió ningún frente, no pospuso ninguna ofensiva, no afectó la cadena logística aliada. La operación continuó como si nada hubiera pasado. Y allí, en Normandía, esto comenzó a repetirse. Victorias tácticas que ya no producían un efecto estratégico. En agosto, Wittmann murió cuando su Tiger fue destruido por una emboscada coordinada entre 3 tanques británicos y un avión de reconocimiento. Los aliados ni siquiera sabían que habían eliminado a una leyenda, solo una armadura enemiga más en el campo. Esa era la nueva lógica. El talento individual estaba siendo aplastado por la escala industrial. Alemania todavía tenía héroes, pero ya no tenía una máquina capaz de multiplicarlos. Y sin multiplicación, el heroísmo se volvió irrelevante. Las tripulaciones Panzer restantes comenzaban a notar que sus victorias eran más cortas que sus reparaciones. Los ingenieros de las SS documentaron el desgaste acelerado de las piezas, la caída en el reemplazo de municiones y la reducción de combustibles sintéticos. La superioridad técnica de los tanques alemanes, como el Panther y el propio Tiger, no pudo resistir el volumen aliado. En teoría, cada Tiger podría destruir hasta 5 Sherman. En la práctica, estaban rodeados por 15. Las estadísticas superaron a la ingeniería. Sobre el papel, la Wehrmacht todavía tenía divisiones con capacidad de contraataque. Pero en realidad, faltaban neumáticos, cadenas, radios, aceite y soldados. La guerra había cambiado, y la doctrina alemana seguía estancada en la creencia de que la habilidad técnica y la valentía individual podían ganar cualquier escenario. La ironía era cortante. En 1940, Alemania había reinventado la guerra con la Blitzkrieg, rápida, agresiva, coordinada. En 1944, vio inmóvil la aplicación de esta misma lógica por parte de sus enemigos, pero turboalimentada por un motor logístico sin precedentes.
Lo que quedaba era el reflejo de una fuerza que había creído demasiado en su propio genio. Los registros aliados muestran que en varios enfrentamientos, los soldados británicos y estadounidenses avanzaron sobre posiciones que habían sido brillantemente defendidas horas antes, y ahora estaban vacías, rendidas o abandonadas. El heroísmo por sí solo no ocupó cargos. Y por cada muerte como la de Whitman, la propaganda nazi perdió un pilar, porque los símbolos estaban siendo destruidos tan rápido como se erigieron, y los aliados ni siquiera se dieron cuenta, simplemente siguieron avanzando. La victoria ya no es una acumulación de glorias, se ha convertido en una consecuencia de la continuidad. El campo de batalla en sí parecía indiferente a la valentía. El general Hans von Luck, veterano de la campaña francesa y rusa, describió los combates en Normandía como un vórtice sin lógica, donde el talento desapareció bajo el peso de las interminables columnas. Fue la rendición del siglo XIX frente a la producción en masa. Desde el combate artesanal hasta la logística automatizada, del guerrero ante el trabajador, y lo que estaba por venir haría que todo esto fuera aún más irreversible. Porque mientras los alemanes intentaban contrarrestar la ofensiva con lo que quedaba de su élite, los aliados prepararon un nuevo tipo de avance, uno que ya no se basaba en el heroísmo sino en el combustible invisible del fondo del mar, directamente de las islas británicas. Plutón no era un proyecto táctico, era el nuevo pulso de la guerra, y estaba a punto de activarse. Entre el 6 de junio y el 31 de agosto de 1944, el campo de batalla de Normandía se convirtió en algo más que un frente militar. Se convirtió en una balanza donde el mundo sopesaba el futuro de la guerra. Por un lado, Alemania. Por el otro, una coalición liderada por una potencia industrial con números que desafiaban la lógica de la guerra. Durante este periodo de 87 días, el Tercer Reich perdió 320.000 soldados. Algunos cayeron luchando, otros fueron capturados en masa. Muchos desaparecieron en las carreteras destruidas, en los bolsillos sitiados, en los hospitales sin suministros. Al mismo tiempo, 300 tanques fueron destruidos o abandonados, y 2.127 aviones de la Luftwaffe fueron derribados, dañados o rendidos por falta de combustible. No hubo más sustitución. Ya no había una fábrica que funcionara regularmente. Las ciudades industriales alemanas estaban siendo pulverizadas por la ofensiva estratégica aliada. Los trenes no llegaron. Los trenes no cruzaron los cielos. Los camiones ya estaban sin neumáticos. Mientras tanto, los aliados registraron pérdidas duras pero manejables. Más de 209.000 bajas, 4.000 tanques destruidos o dañados, cientos de aviones derribados. Pero ninguno de estos números causó pánico, porque se reemplazaron todas las partes dañadas. Cada soldado herido fue evacuado rápidamente y, en muchos casos, regresó al combate semanas después. La capacidad de reemplazo fue el verdadero campo de batalla. Camiones de transporte militar producidos en masa de Ford. Cada 3 minutos, un vehículo nuevo. Douglas y Boeing reunieron escuadrones enteros de bombarderos semana tras semana. La producción estadounidense de tanques M4 Sherman entre 1942 y 1945 superó las 49.000 unidades, un promedio de más de 1.000 por mes. En comparación, el Tiger I, el símbolo de la fuerza blindada alemana, tuvo solo 1.347 ejemplares producidos durante toda la guerra. Cada Tiger se enfrentó, en promedio, a 10 o más Sherman. Y mientras los alemanes apostaban todo a un coloso lento y difícil de mantener, los estadounidenses multiplicaron un modelo sencillo, funcional y fácilmente reparable. Ya no se trataba de calidad, sino de continuidad. Por cada avión que Estados Unidos perdió, otros 10 estaban listos para reemplazarlo. Y más que eso, los pilotos fueron entrenados en sistemas estandarizados, con bases repartidas por todo el Reino Unido, suministradas con piezas intercambiables. La guerra dejó de ser una cuestión de gloria y se convirtió en una cuestión de volumen. Y Alemania, que había comenzado la guerra impresionando al mundo con su Blitzkrieg, ahora se hundía bajo el peso mismo de una máquina que ya no podía funcionar. Suministros, transporte, comunicación, todo se estaba derrumbando. Una división blindada, para ser completamente funcional, requería más de 20.000 litros de combustible por día. Para el verano de 1944, muchos de ellos recibían solo 5.000. Algunos, nada.
El mando supremo de la Wehrmacht en Berlín recibía informes diarios que pedían lo imposible: reemplazo de municiones, reparación de motores, baterías de radio, vías intactas. La respuesta fue el silencio, o promesas que nunca llegaron. Alemania estaba luchando con coraje, pero la guerra moderna ya no respondía al coraje, respondía al tonelaje, y el tonelaje pertenecía al enemigo. La diferencia no era solo numérica, era estructural. Cada batallón aliado era un microcosmos de un ecosistema logístico que comenzaba en las fábricas de Detroit y terminaba en las playas de Normandía. Los alemanes, por otro lado, vivieron en el impulso del momento. Repararon piezas con soldaduras hechas en el campo. Llevaban municiones en bicicletas. Usaron combustible capturado. La máquina de guerra, una vez tan precisa como un reloj suizo, ahora estaba impulsada por el esfuerzo humano, el miedo y la demora. La derrota no fue solo militar, era aritmética. No había forma de ganar, y tal vez nunca lo hubo. Los números al final no son solo estadísticas, son sentencias. Por cada esfuerzo heroico alemán, hubo una respuesta estadounidense automatizada. Para cada avance táctico, una contraofensiva con apoyo aéreo a escala. Por cada división que resistió, otras 5 la flanquearon. Y cuando el general Jodl escribió, en un tono desesperado, que el frente occidental se derrumba sin control, no se refería solo al avance aliado, sino al derretimiento de toda una lógica de guerra. Porque en 1944, por primera vez en la historia moderna, la victoria no se ganaba en batallas aisladas, sino que se decidía por hojas de cálculo, por líneas de producción, por cálculos de tonelaje. Y aún faltaba el golpe final, una línea invisible, cruzando el fondo del Canal de la Mancha, que había comenzado a bombear combustible directamente desde Inglaterra al frente. Plutón había sido activado, y el aceite de la victoria comenzaba a fluir bajo los pies de los soldados alemanes. Heinrich Seu, el mismo joven que disparó más de 13.000 rondas con su MG-42 en la parte superior de WN-62, sobrevivió al día D. Cuando cesaron los disparos y no llegaron los refuerzos, se encontró rodeado de proyectiles vacíos, heridas agonizantes y un silencio que ninguna orden le había enseñado a descifrar. Años más tarde, cuando era anciano, Seu se reunió con algunos de los soldados estadounidenses que había intentado matar ese día, y dijo, sin odio, sin defensa, sin máscara: éramos jóvenes arrojados a un matadero industrial. Ya no había gloria. Solo la cruda conciencia de que habían sido piezas de un sistema que creía en la supremacía, y fue destruido por volumen. Otros se han ido por caminos separados. Friedrich von Donder, oficial de enlace en la retaguardia de la 352 División, se convirtió en abogado en el período de posguerra. Dio conferencias sobre derecho internacional y habló con serena amargura sobre el día en que se dio cuenta de que su entrenamiento táctico, su fe en la disciplina alemana y su orgullo nacional no podían hacer nada contra el hecho de que los camiones estadounidenses nunca dejaban de llegar. Hans Speidel, un asistente de Rommel, escribiría más tarde memorias en las que describía la sensación de impotencia estratégica cuando señaló que los informes de inteligencia aliados eran más completos que los propios mapas del alto mando. No fue la derrota de un soldado, fue el fracaso de una idea. La creencia en la superioridad racial, la invulnerabilidad territorial, la rigidez como forma de mando. Todo esto cayó ante grúas flotantes, bombarderos intercontinentales, locomotoras automáticas y bidones de combustible que cruzaban el Canal de la Mancha por tuberías submarinas. No fue una derrota militar, fue el colapso de una doctrina. La visión del mundo que sustentaba el Reich fue erosionada por herramientas, cifras y acero. El oficial alemán no solo fue derrotado, sino que fue contradicho. Y los que sobrevivieron comenzaron a vivir entre dos realidades: lo que creían que estaban defendiendo y a lo que realmente se enfrentaban. Porque por cada artillero que recitaba los versos de Goethe en su trinchera, había un estibador en Nueva Jersey, apilando cajas de municiones estandarizadas. Para cada tanque con su propio nombre, había una línea de producción, con transportadores que no se detenían ni siquiera los domingos. La diferencia no fue solo industrial, ella era filosófica. El soldado alemán luchó por una narrativa de pureza y orden. El soldado aliado luchó con números, bajo un sistema donde la eficiencia importaba más que la ideología. Y en esta lógica,
El anotador romántico se perdió. La guerra moderna requería adaptabilidad, no rigidez. Movimiento, no obstinación. Cooperación, no jerarquía vertical ciega. En sus memorias, algunos veteranos alemanes se refieren al día D no como el principio del fin, sino como el final de la ilusión. Porque con cada avance aliado, con cada pieza de artillería reposicionada con precisión milimétrica por barcos en el mar, se hizo más claro. El Reich ya no tenía control sobre su propio destino. El destino ahora se regía por hojas de cálculo logísticas, algoritmos de suministro y proyecciones meteorológicas capturadas desde el Ártico. En uno de sus últimos escritos, un teniente de la infantería costera señaló: «Perdimos antes del primer disparo. Perdemos cuando subestimamos el tamaño del mundo». Y el mundo todavía se estaba preparando para mostrar lo que vendría después, algo que ni siquiera el ingeniero alemán más preparado podría haber anticipado. Una operación de ingeniería subterránea y silenciosa que conectaría las islas con el frente. Un conducto invisible, bajo el mar, alimentando el avance con algo más letal que la artillería. Combustible. Plutón no era un mito. Fue la confirmación de que, para los estadounidenses, el campo de batalla comenzó mucho antes de la línea del frente. A finales de ese 6 de junio, los supervivientes de la Wehrmacht sabían que se había perdido algo más grande que una batalla. No fue solo Normandía, ni siquiera Francia. Lo que se desmoronó allí fue la convicción alemana de que la valentía, la disciplina y la estrategia serían suficientes para detener la marea. El día D, visto desde el interior de los búnkeres, tanques y radios silenciosas del Reich, marcó el momento en que la guerra dejó de ser un duelo entre ejércitos y fue ganada por naciones enteras. Mientras los soldados alemanes contaban cartuchos y pedían órdenes que no llegaban, los aliados desembarcaron toneladas de municiones, construyeron puertos de la nada, canalizaron combustible bajo el océano y reemplazaron las bajas con la velocidad de fábrica. La logística no solo siguió la estrategia, ella lo impuso. Y cuando la estrategia falla, como lo hizo con los alemanes, el volumen gana. Lo que el Tercer Reich no entendió, hasta que fue demasiado tarde, fue que la guerra del siglo XX ya no recompensaba solo al genio militar. Premia a quienes logran equivocarse y seguir luchando. Recompensa a aquellos que se preparan no para ganar una batalla, sino para soportarlas todas. Fue una derrota completa, pero sobre todo, instructiva. Porque cuando el humo se disipó, los sobrevivientes, oficiales, soldados, ingenieros, ya no hablaron de honor, patriotismo o valentía. Hablaron de barcos, camiones, aviones. La guerra se industrializó, y los que no entendieron esto, se evaporaron. La lección universal que resuena de esta confrontación es simple y brutal. La logística determina la estrategia. El coraje, por sí solo, no sostiene frentes. La disciplina, sin suministro, se convierte en desesperación. La tecnología, sin producción en masa, se convierte en una pieza de museo. Cuando se le preguntó, años después, sobre lo que selló el destino de Alemania, el general Alfred Jodl respondió con una frase que lleva el peso de la verdad: fuimos derrotados por camiones. Y si esta historia te ha impactado, si valoras la investigación seria y el rescate de la verdad histórica desde la perspectiva de todos los lados, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana. Esto es lo que nos permite seguir desenterrando hechos que muchos prefieren olvidar. Comenta a continuación cuál fue el hecho más impactante para ti, el que te hizo ver la guerra con otros ojos. Porque no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.